Listo. Ok. Entonces, repitiendo un poco lo que ya mencioné, pues vamos a comenzar empezando como a crear pequeñas clases. Si vemos todo esto es un grafo, ¿ok? Ya les dije, el grafo está compuesto de aristas y las aristas están compuestas de nodos. Entonces vamos a comenzar creando una clase nodo, la cual va a almacenar pues cualquier tipo de dato que sea, ¿no? Comúnmente en los ejemplos que nos encontramos en los libros pues vienen números, que es lo más simple, pero en el caso del proyecto lo que va a almacenar va a ser un punto, una posición en el plano XY, ¿ok? Entonces comenzaremos creando la de nodo. Ya que tengamos nodo ya podemos crear una arista y el grafo se puede decir que es una lista que contiene aristas. Al fin y al cabo el grafo lo que va a hacer es administrar aristas, ¿ok? Si lo vemos de esa manera más orientado a objetos, el grafo va a administrar un conjunto de aristas, que lo que finalmente matemáticamente pues es esto, un conjunto de aristas y vértices. Los vértices son los nodos, ¿va? Hay diferentes maneras de representar los grafos. Puse los dos ejemplos más comunes. El primero es utilizando una matriz de adyacencia. Si tenemos n nodos o n vértices, así va a ser el tamaño de la matriz. La matriz se puede decir que es un poco compleja de implementar, porque si tuviéramos números en los nodos, pues los pudiéramos identificar u ordenar para acceder a esa matriz, ¿no? Si recuerdan, para acceder, pues necesitamos un índice que va desde el 0 hasta la cantidad de filas o columnas que tengo menos 1, ¿ok? En este caso, como va a almacenar puntos, pues tendremos que hacer una lista como índices, y ya llevan estructura de datos 2, como un índice que apunte a sus datos, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complejo de lo que ya es en sí los grafos. Entonces lo mejor que vamos a hacer es hacer una lista de adyacencia que pareciera como si fuera una lista de listas. Una lista ligada en donde sus nodos ligados se puede decir que son los adyacentes. Entonces, si observan esta parte de los rectángulos en gris, se puede decir que están todos los nodos del grafo. Entonces, esto va a ser una llave de un diccionario. Vamos a utilizar diccionarios para representar un grafo. Entonces, cada llave es irrepetible y existe únicamente una sola vez, no es repetible, tiene un valor. El valor va a ser una lista que va a contener pues estos elementos, sus adyacentes. Si observan, en este caso, B es su adyacente y 10 es la distancia o el peso en este caso. Entonces los adyacentes van a ser una lista que va a contener otras listas, ¿ok? Esas listas serían, por así decirlo, los adyacentes de un nodo, ¿va? Con esa idea o con esa parte gráfica es como vamos a pasar nuestro grafo o a representar el grafo en código. ¿Dudas hasta aquí con lo que vamos a hacer? No, Si profe, no, muy bien. voy a empezar a codificar. Voy a empezar a crear mi clase nodo. Y va a ser muy simple esta clase, únicamente pues va a almacenar el dato que queremos guardar en ese nodo o en ese vértice en específico. Y voy a empezar creando el constructor. Y dentro del constructor voy a definir de manera privada ese dato que va a guardar. Ese dato pues lo va a recibir del constructor, muy parecido al nodo que hacemos en estructura de datos, para hacer una lista simple o una lista doblemente ligada, ¿no? Está ahí mi constructor, no necesita nada más, pero voy a agregar un par de métodos más. Uno de ellos va a ser crear una propiedad para poder acceder a este dato. Como este dato es privado, con esta propiedad sería como si rompiéramos la encapsulación y pudiéramos acceder para leerlo o para sobreescribirlo, como un getter y setter.
Entonces, dato, lo único que va a hacer es retornarme la referencia hacia el dato que se está guardando. Otra función que voy a definir es para poder imprimir el contenido con un print, o si lo quiero convertir a string el nodo, me va a servir esta función, ¿no? Esta función me va a retornar una string, y lo único que va a hacer, voy a utilizar format para convertir como si fuera el printf de C, si recuerdan, escribíamos por ciento .i, por ciento .f si queremos imprimir un flotante. Aquí con format podemos imprimir variables externas dentro de una cadena utilizando las llaves. Entonces lo que quiero imprimir es dato. Si observan aquí dato, no es este dato que tenemos aquí, sino más bien es llamar a la propiedad. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí con la implementación de la clase nodo? Profe, en esa parte, ¿por qué no llamar directamente al atributo y llamar al setter? Digo, Lo puedo hacer, nada más, pues escribo más, ¿no? ok. Nomás es por eso, ¿va? Entonces, voy a crear un par de nodos, voy a crear un main y voy a importar mi clase nodo. Entonces, creo el primer nodo y lo voy a hacer una vez como si estuviéramos ya en la práctica. Los nodos van a almacenar puntos, entonces el punto 410. Voy a crear otro nodo, el N2, y este va a ser otro punto, 15100. Y los imprimo con print. Recuerdan, lo que hace print es buscar de este objeto que esté declarada o implementada esta función para que nos imprima esto. Si no está, como por así decirlo, sobrecargado este método, nos imprime como la referencia. ¿Ok? Entonces lo voy a probar. Y lo que me va a imprimir pues va a ser el valor que tiene cada nodo, que es lo que tiene o almacena su variable dato. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos los nodos, ahora nos vamos a ir al link que administra los nodos, que es la arista. La arista únicamente puede tener dos nodos. Y con la arista vamos a hacer diferentes tipos de aristas. Si recuerdan, hay aristas que son dirigidas, que tienen la flecha, que de hecho en el dibujo que tengo en el documento que les pasé, acá, cuando un grafo tiene una flecha como se muestra aquí, quiere decir que únicamente puedo ir de A hacia B. Eso quiere decir que es dirigido, ¿no? Y es ponderado porque tiene un peso, esa arista. Ese es un tipo de arista, pero voy a empezar creando una como generalización de arista. La arista únicamente, a grandes rasgos, tiene dos nodos y ya. Y de ahí vamos a empezar a especializarnos. Una vez que sea no dirigido, o sea, que sea bidireccional, que pueda ir para ambos lados. Y de ahí vamos a ir como especializándonos en diferentes necesidades de arista. Para eso vamos a utilizar un poco de herencia en Python que no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ahora voy a crear un archivo arista. Le puse en plural, lo voy a dejar arista, simple. Y voy a crear la clase arista. Le creo su constructor y la arista va a almacenar un par de nodos. Como aquí en Python no existe una clase o una estructura de datos para almacenar un par, en C++, por ejemplo, sí hay una clase que se llama pair, que únicamente almacena dos elementos, ¿no? Aquí no existe este tipo de estructura de datos por default, la tendría que hacer, pero para ahorrarme esa parte lo voy a guardar en una lista, ¿no? Entonces, para construir una arista tengo que recibir dos nodos, N1 y N2. Estos nodos pues van a ser de tipo nodo que voy a importar
en esta clase, ¿no? Entonces, así con 2 puntos le digo que va a ser de un cierto tipo. Esto que estoy poniendo aquí, como diciéndole a la variable que va a ser de un cierto tipo, la declarándola de un cierto tipo, no funciona como funciona en C++, que a fuerzas tenemos que ponerle el tipo de dato para que exista una variable. Aquí únicamente es como para que el programador, cuando cree una clase arista, sepa qué es lo que le tengo que mandar. ¿Okay? No es que esté forzado y me vaya a dar error si no le mando un nodo. Acuérdense que Python es un lenguaje dinámico y las variables cambian de tipo de dato en tiempo de ejecución. Entonces, son cuestiones que hay que cuidar y la manera que han hecho los que han actualizado el lenguaje es agregando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, va a ser un par que va a tener una lista que va a almacenar N1 y N2. Y voy a hacer un poco lo mismo como lo hice en la anterior. Voy a crear un get para que me regrese ese par. Y ese par lo que me va a regresar es un list. Este caso de que la flechita y el tipo de dato que va a regresar tampoco está limitado que forzosamente tiene que regresar un list. ¿Ok? Es nada más para que el programador vea qué es lo que va a regresar, ¿no? Entonces, esto lo único que va a hacer es regresarme lo que tiene el par, que son los 2 nodos dentro de una lista. Y también lo que voy a hacer es implementar el método str. Entonces, este método regresa una string y voy a retornar algo que quiero que se imprima, por así decirlo, por ahora en la terminal, únicamente como para ver si se están creando correctamente las aristas, ¿no? Entonces, el primer nodo está en la posición 0 de la lista del par. Y por ahora, le voy a poner este signo de interrogación. No sabemos cómo esté conectado con el otro nodo. Entonces, el otro nodo es del otro par y que está en la posición 1. Algo así. Ahorita hacemos las pruebas para que observen cómo me imprime. Otros métodos que voy a implementar va a ser si es dirigido, te regresa un booleano. Por ahora, esta clase arista, como es general, no va a ser dirigida, ni tampoco va a ser ponderada. Pero estos métodos nos van a servir después para saber qué tipo de arista tiene nuestro grafo. Por ahora vamos a hacer un grafo que sus adyacentes sean únicamente nodos. Para la siguiente clase vamos a completar todavía esta clase de grafo que vamos a hacer ahorita para que almacene un grafo no dirigido ponderado. Y después, si alcanzamos y nos queda tiempo para lo de Dijkstra, vamos a hacer un grafo dirigido ponderado. ¿Ok? Entonces, son diferentes tipos de grafos los que vamos a hacer que van a contener diferentes tipos de arista. Ok, entonces, hasta aquí voy a dejar esta clase arista. Ahorita voy a hacerle otras modificaciones, pero primero voy a probarla. Voy a importar la clase arista. Y voy a crear una arista. Y si observan el editor, me muestra con un poco de lo que recibe en sus parámetros del constructor, ¿no? Dice que recibe 2 nodos, que ya los tengo ahí antes declarados, ¿no? N1 y N2. Y voy a imprimir la arista. ¿Okay? Para recordarles que este print de la arista lo que hace es ir a buscar
este método. Lo que va a hacer es imprimirme este con la información de los nodos, que son los que están aquí. ¿Va? Limpio y voy a correrlo de nuevo, ¿no? Ahí lo tenemos. Estos que están aquí son los nodos, que los imprimo aquí en la línea 7. Y esto ya es como la arista que tenemos ya. Ya es un objeto que tiene una arista que está conectada al otro nodo 1510, ¿no? 410 está conectada a 1510. Hasta aquí se puede decir que es como una partícula, que tiene un punto origen y un punto destino, pero todavía no le estamos agregando la distancia, porque es una arista no ponderada, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí con esto? Profe, ninguna. Ok, para continuar, cualquier cosa me interrumpen y ya les contesto su duda, ¿ok? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a hacer otra arista más en específico. Esta arista va a ser la arista no dirigida. Y va a heredar, para heredar hay que ponerle los paréntesis y decirle desde dónde va a heredar. Si recuerdan un poco, la herencia lo que hace es compartirle los atributos a la subclase. Entonces, si arista tiene este atributo o esta propiedad, lo que va a hacer es heredársela a la subclase. Entonces, arista no dirigida va a tener tanto este atributo para almacenar los pares de nodos como todos estos métodos también. ¿Okay? Y si observan ahorita, me bajo un poco más, cuando cree el constructor, pero utilizando el completador de código, por así decirlo, del editor, me va a completar con los parámetros que necesita para construir la arista de la que está heredando. ¿Ok? Y dentro del constructor está la variable el método super, que ya lo hemos visto cuando hicimos el main window, nuestra ventana, que lo que hacía es heredaba de QMain window, nuestra clase, para poder construir esa ventana en memoria y que se pueda visualizar, ¿no? Entonces, lo que hace super es mandar llamar al constructor del que está heredando, que en este caso lo que hace es llamar a este constructor. ¿Y qué hace el constructor? Pues reservar memoria. Entonces reserva memoria tanto para arista como para esta subclase arista no dirigida. Voy a implementarle otros métodos. Entonces, dirigido, que ya lo tenemos implementado, únicamente lo que voy a hacer es como aclararle que sigue siendo una arista no dirigida y también una arista no ponderada. Cuando hagamos la arista dirigida ponderada, pues obviamente estos ya no van a ser false, van a ser true, ambos. Y lo que hacen es como sobreescribir las funciones de las que heredan. ¿Ok? Voy a hacer un par de métodos más como específicos para obtener el nodo 1, lo que hace retornarme un nodo, y lo que retorna va a ser, vamos a llamar el método de la clase o la clase padre, ¿no? Que es lo que está en su posición 1. Luego un get nodo 2, también regreso un nodo, y este retorna lo que tiene getPar, es una lista en su posición 1. De hecho, el de acá es posición 0. Por ahora, por último, voy a definir para poder imprimir una arista no dirigida. Y lo que voy a hacer, déjenme ver cómo lo tengo acá en mi otro código.
Es parecido a lo que tengo aquí, de hecho lo voy a copiar del que hereda. Y ahora en vez de que tenga los signos de interrogación, voy a ponerle flechitas como indicando que al ser no dirigido, puede comunicarse hacia los dos lados. ¿Ok? Las flechitas me indican que es no dirigido. Ahora en el main voy a probar un objeto de la arista no dirigida. Voy a comentar esto. Esto lo voy a dejar así para la arista, la clase arista. Y lo otro va a ser para la arista no dirigida. Arista 1 de arista no dirigida. Si observan aquí en este caso, a veces el editor me ha dado cuenta que me sugiere clases que no las tengo importadas. Si observan ahí, me aparece arista no dirigida y yo no la tengo importada en las primeras líneas. Entonces, lo que va a hacer, si observan bien aquí, que lo va a autoimportar. Eso sucede raras veces, ¿no? Entonces, si aparece, pues lo va a autoimportar, ¿no? Le voy a dar Enter como para que lo complete. Más bien ya el clic y ya se observaron o completó con esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué recibe? Pues recibe dos nodos, que ya los tengo definidos, N1 y N2. Si lo imprimo a este nodo, o esta arista más bien, ya me debería de imprimir la nueva como sobrecarga, ¿no? De esa clase en específico. ¿Alguna duda hasta aquí o pregunta? Yo, profe, no entendí muy bien cuál fue la diferencia entre la impresión de la arista no dirigida y de la normal. La única diferencia por ahora es que en el imprimir, lo único que hice fue cambiarle, en vez de los signos de interrogación, les puse las flechitas, como indicando que ya es una arista en específico no dirigida. Acá en la primera arista, o la primera clase que hicimos de arista, si observas, están los signos de interrogación, porque no se sabe de qué tipo es la arista, ¿no? Ok, ya. Entonces, ahora sí, ya teniendo este tipo de arista no dirigida, lo que vamos a hacer es crear ahora sí, pues nuestra clase grafo. La clase grafo lo que vamos a comenzar haciendo es generándole una lista para que almacene una lista de aristas y un método para agregar aristas al grafo. ¿Ok? Tengan en mente que lo que va a hacer por ahorita el grafo o la clase grafo es administrar aristas en una lista. ¿Va? Grafo.py es grafo y voy a crear su constructor. Dentro del constructor lo que va a tener es una lista vacía y esa lista se va a llamar aristas porque va a contener un conjunto de aristas. Voy a crearles un método para agregar una arista. Se recibe el objeto y este objeto va a ser de tipo arista. Aquí me aparece subrayado porque no lo he importado. Si observan aquí no me lo importó como lo hice ahorita en el main, ¿no? Entonces hay que hacerlo manualmente. El archivo arista importa la clase arista, ¿no? Este no retorna nada y lo único que va a hacer es agregar a mi lista con append la arista que estoy recibiendo. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a probar. Entonces, déjenme ver mi otro código.
Ok. A este también le voy a crear un método para imprimir el grafo, por así decirlo. Y lo que va a hacer es sacar todas las aristas que están en la lista para poderlas imprimir, ¿no? Entonces ya habíamos hecho algo así. Por ejemplo, voy a retornar una lista donde van a estar todas las aristas. Por cada arista, en mi lista de arista, lo que tengo que hacer es convertirla. ¿Ok? Entonces, cada arista va a pasar por el string. Lo que va a hacer es convertir esta arista en un string. Por eso es que es necesario que tengamos en esas clases esta sobrecarga. Entonces, lo que va a ir agregando a esa lista va a ser toda esta información. Una vez que termina de construir esta lista no es un string, es un tipo de dato list, ¿no? Entonces también lo voy a tener que convertir a una string, convertir esa lista a una string. Y esto lo voy a probar en el main. Voy a crear otra lista, lista 2, va a ser una lista no dirigida y aquí mismo voy a crear los nodos. Entonces, un nodo que va de 100 a 50 y otro nodo que vaya de 10 a 50. Creo que puse, este está de más. Nodo de más. Okay, ya tengo dos nodos. Voy a comentar este print. Aquí ya vamos a comenzar con lo de grafo. Entonces, grafo lo voy a tener en el objeto G o la variable G y vamos a agregarle dos aristas que ya las tenemos. La arista 1 y agregamos la arista 2. Y podemos colocarle un print para que nos imprima, por así decirlo, por ahora el grafo que nos va a imprimir listas de nodos. Entonces lo voy a correr. Toma 2 y fueron dado 3. Este es un nodo. Es que tiene que ser una tupla, que es un punto XY. Limpio y vuelvo a ejecutar. Es aristas, plural. También imprime la lista, pero lo que voy a hacer es aquí agregarle un salto de línea, una ln. No lo está agregando como quiero que lo agregue. Pero aún así aquí podemos ver que sí se está imprimiendo las dos aristas, ¿no? La primera arista que está aquí y esta es la segunda arista. Que hay dudas hasta aquí con lo que he estado haciendo. Ahora, lo que vamos a hacer es completar un poco más
el agregar arista. Si observan este método en el grafo de agregar, siempre va a agregar todas las aristas a la lista, incluso las repetidas. Si quisiéramos evitar que se repitieran, pues podríamos poner una condición de esta manera. Si la arista no existe con not in en esa lista de aristas, no existe, agrégala. En este caso, no es tan simple como eso, aunque aunque Python nos tiene esta, ¿cómo llamar?, sintaxis para buscar dentro de una lista para ver si existe, funciona con tipos de datos ya definidos en Python, con enteros, con strings, con tuplas, incluso con listas, pero como arista es un tipo de dato definido por el usuario, si recuerdan en C++ teníamos que sobrecargar el operador doble igual para que se pudieran comparar objetos de tipo arista. En este caso lo tengo que hacer así para que pueda funcionar esta parte. ¿Okay? Entonces, en la clase arista voy a tener que implementar, o por así decirlo, sobrecargar el operador doble igual, que es el comparador de igual, ¿no? En este caso, ese comparador se llama eq, de equals, ¿no? Entonces, si lo dejan que les complete, recibe un objeto, y yo tengo que poner la comparación aquí, porque regresa un booleano. ¿Qué voy a comparar? Pues voy a comparar los nodos que tiene la arista. Entonces, el primer nodo está, déjenme ver si estoy en donde tengo que estar. No es cierto, no estoy ahí. Lo tengo que definir en mi clase carista. Entonces aquí, eq va a retornar lo que hay en este caso getPar en su posición 0. Es igual a la otra arista que estoy recibiendo no, que también tiene un getPar en su posición 0. Y otro nodo que está en la posición 1 de getPar es igual al otro nodo con getPar en la posición 1. Si eso es verdadero, quiere decir que estoy agregando una misma arista ya repetida. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer también? Si observan aquí, estoy comparando nodos. Los nodos también son un tipo de dato, en este caso una clase definida por el usuario. Entonces también tengo que irme a nodo y definir eq para que Python sepa cómo comparar nodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar el dato que tenemos con el dato que estamos recibiendo. Si son iguales, quiere decir que tienen el mismo punto, el mismo valor. ¿Okay? Con esas dos sobrecargas, por así decirlo, ya nos va a funcionar esta parte. Y ahorita lo vamos a probar. Nomás déjenme probarlo de nuevo para ver que no haya ningún error de sintaxis. ¿Sí? Lo sigue agregando. Voy a crear otra arista acá abajo que contenga los mismos valores que tiene N1 y N2. Entonces, 4, 10, 15 y 100. Entonces, si observan, son los mismos valores que ya, en este caso, van a estar agregados y no lo va a volver a agregar, ¿no? Entonces, voy a agregar la arista 3, y esto también es arista 3. Lo voy a volver a correr. Y en este caso, si observan, sigo teniendo dos aristas. No agregó la arista 3.
voy a modificarle, en vez de que sea 4, que sea 5, ya son nodos diferentes. Y en este caso sí debe de existir o debe de agregar el nuevo nodo, ¿no? Aquí está una arista, otra arista y aquí está el nuevo nodo. ¿Ok? Se observan, sí agrega, pero ya no agrega los repetidos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, entonces, por último, para esta clase de grafo, vamos a crearle un eliminar. Eliminar arista. Va a recibir una arista. Y como ya tenemos, déjenles pongo el método. Es aristas.remove. Lo que hace es recibir un objeto para que el remove lo que hace es hacer una búsqueda lineal. Donde coincida la arista, esa arista la elimina de la lista. Pero para que funcione, debimos de haber ya declarado o implementado EQ, tanto para la clase arista como para la clase nodo. ¿Ok? Entonces, únicamente con eso es más que suficiente para eliminarlo, ¿no? Que estén sobrecargados o implementados el método EQ. Y vamos probándolo en el main. Imprimimos el grafo, que en este caso sí agrega los 3. Y voy a eliminar una arista no dirigida. Aquí mismo la voy a declarar. Me elimina esta. Entonces, puedo copiar esto que tengo aquí. Si observan, pues tienen los mismos valores, ¿no? Pero, pues son diferentes objetos. Tienen diferente ubicación en la memoria. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es volver a imprimir el grafo. Y aquí lo que nos va a imprimir van a ser las 3 aristas. Aquí eliminamos, creo que sí es la arista 2, y nomás me tiene que imprimir la arista 1 y la arista 3. Aquí está, ¿no? En la primera impresión tenemos 1, 2, 3 aristas. En la segunda impresión, únicamente tenemos las 2 aristas que quedaron. Y si eliminó la que es 150, ¿no? Porque no está aquí. ¿Dudas con el remove? Yo tengo una, profe. ¿Por qué Bien. tiene que pasarle todo así de arista no dirigida? No se puede poner solo como, en este caso es la arista 2, no se puede mandar el parámetro como solo Sí, de nada más arista que, 2. si yo por flojo no hago la otra arista, por ejemplo, puedo hacer la arista 4 y declararle con todo esto. Por ejemplo, así. Y le mando la arista 4 ya declarada acá. Puede ser ese caso. Lo comento. Puedo mandarle la lista 1 que tengo ya definida acá. ¿Sí? Sí. Ah, ok, pensé que tenía que ponerse todo completo. No, es una manera de crear objetos en los parámetros del constructor, ¿no? Básicamente lo creo en la función para eliminar. Ajá, lo creé ahí mismo para eliminarlo. Sí, la desventaja de eso es que no tengo acceso al objeto, ¿no? A menos que lo declare previamente, tengo acceso al objeto y lo puedo, este mismo objeto, reutilizar, ¿no? En cambio, si lo dejo como lo tenía previamente, este objeto que se está creando de arista no dirigida, ya no tengo acceso a él después de la línea de acá, ¿va? Porque no se lo estoy asignando a nadie, más bien se lo estoy pasando al método de eliminar arista. Ahora lo que sigue es un poco la parte interesante, ya la representación de la lista enlazada para representar el grafo. Ahorita hasta el punto que llegamos es que el grafo administre las aristas en una lista, ¿no? Que las agregue y las elimine. ¿Okay?
como cualquier administrador que lo más seguro hicieron en la estructura de datos, ¿no? Entonces, voy a crear una función que retorne esa lista de adyacencia. Lo que voy a hacer es llamarle get, ¿cómo le pongo? Get lista, ADY, para no escribir todo de adyacencia. Lo que va a hacer ese método va a ser construir dentro de un diccionario la lista de adyacencia que les había comentado. Los nodos de las aristas los va a meter en las llaves y cada llave va a estar enlazada con su nodo o sus nodos adyacentes. ¿Ok? En este caso, todavía los nodos que hemos agregado, ninguno creo que tiene adyacentes. Se puede decir que es un grafo no conexo. Si recuerdan, los grafos no conexos son aristas o grafos que están dependientes. Un grafo conexo, se puede decir que de un nodo puedo llegar a todos los nodos del grafo. Está totalmente conectado. Pero en el caso de estas actividades, no hay que validar eso. Se los digo de una vez como para que no se preocupen por eso. Los grafos que ya les voy a pasar en un punto JSON, todos son conexos. Todos los nodos pueden llegar a cualquier nodo de los que están ahí. En este caso, todos los puntos de las partículas pueden llegar a cualquier otro punto de una partícula. ¿Okay? Y al final les muestro lo que se espera de la actividad, les comparto un archivo y ahí viene un pequeño grafo que creo que con 3 aristas. Un grafo pequeño. ¿Ok? Déjenme ver mi código de la clase y ahorita le continuamos. Ok, ya. Entonces, este getLista de adyacencia lo que va a hacer es retornarme un diccionario. Ese diccionario lo voy a hacer parte de la clase para facilitar las cosas y que se quede como si fuera la lista de puntos que ustedes también definieron dentro de en la actividad anterior, ¿no? Como para hacerlo global. Este va a ser un diccionario que lo puedo declarar de esa manera o con la palabra o la función, más bien es una función dic. ¿Okay? Esa función lo que regresa es un diccionario vacío, como lo tengo aquí. Son las dos maneras de crear un diccionario vacío, ¿no? Entonces, cada vez que yo llame getLista, lo que va a hacer es vaciar el diccionario. Lo que hace vaciar es dejarme el diccionario limpio, como si fuera nuevo, para yo volver a construir la lista de adyacencia, que en este caso es el diccionario, ¿no? Una vez que ya tengo esto, voy a tener que sacar con un for. En este caso, ¿cómo le podemos hacer? Sí, cada arista en mi lista de aristas. Entonces, cada arista tiene 2 nodos. Y lo primero que voy a hacer es, si la arista es dirigida, dirigido es el método, voy a hacer algo. Eso lo vamos a hacer después, por eso lo dejo ahí. La palabra pass únicamente me sirve como para, en este caso, todas las condiciones deben de tener al menos una línea de código. Entonces, pass me sirve como para generar esa línea de código que no va a hacer nada. Lo que quiero hacer es en el else. Más bien aquí es dirigido. Y en el caso de que no sea dirigido, voy a construir el diccionario. ¿Por qué tengo que hacer esta separación? Porque los dirigidos únicamente los tengo que integrar una vez. Y los no dirigidos los tengo que integrar 2 veces. Esto es porque son bidireccionales. ¿Va? En el diccionario tengo que agregarlo tanto como de A a B como de B a C. ¿Ok? Porque es no dirigido y es bidireccional. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Es sacar las aristas. Saco N1. Entonces, la arista tiene un método que se llama getNodo1 y tengo el nodo 2.
Esos nodos ya son los nodos que quiero que se guarden en mi diccionario. Voy a hacer un método que voy a reutilizar, que se va a llamar agregar al diccionario. Lo voy a poner. Este va a recibir los nodos que se van a ingresar a ese diccionario. Para agregar al diccionario, primero tenemos que verificar que no exista la llave. ¿Cómo verificamos que N1, si N1 está en nuestro diccionario que se llama adyacente, si ya existe, voy a hacer algo. Si no existe, también voy a tener que hacer algo. Me voy a regresar al diseño o la representación de la lista de adyacencia. Imagínense que voy a ingresar el nodo, más bien la arista A hacia B. Al inicio el diccionario está vacío. Entonces tengo que verificar si ya existe A. Lo que tengo que hacer es agregarle un adyacente a su lista. Si no existe A, lo que tengo que hacer es crear la lista y dentro de la lista meto este pequeño nodo adyacente. ¿Ok? Entonces voy a comenzar cuando no existe. Cuando N1 no existe, lo que voy a hacer es, en el diccionario, voy a crear la llave con N1. ¿Y qué voy a tener que hacer? Como no existe, es una llave nueva o es un nodo nuevo dentro de la lista de adyacencia, creo una lista. Dentro de esa lista se va a conectar con N2. ¿Sí? En caso de que ya exista, adyacente en su llave N1, ya tiene una lista y lo que voy a hacer es agregarle otra lista con N2 que es su adyacente. ¿Se observan la diferencia? En el else lo que hace es crear la lista de adyacencia. Cuando ya existe el nodo, lo que hace es agregarla a su lista. ¿Ok? ¿Dudas con esto que estoy haciendo aquí? Entonces, Profe, una pregunta. En el caso de que sí exista, cuando se hace el append, ¿por qué se tiene que poner corchetes adentro? porque lo que estamos haciendo es una lista de listas. Esta es mi lista de adyacencia o de adyacentes y dentro está N2, N3, por ejemplo, y así varios. Cada uno de estos me representa un nodo que es subyacente. Es la manera en la que podemos organizar un poco mejor, porque si no hago esto y meto los nodos, pues voy a tener un poco de desorden. Y te lo digo porque únicamente vamos a almacenar nodos en las siguientes clases. Cada nodo adyacente va a tener su nodo, por ejemplo, nodo 2, y va a tener la distancia. Entonces ya almacena algo más. Ya va a tener dos posiciones. En la posición 0 tiene su adyacente y en la posición 1 tiene la ponderación, que en este caso va a ser la distancia. Por eso es que utilizo listas para, vamos a utilizar listas para unificar los adyacentes. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Va. Entonces me regreso acá donde estoy construyendo la lista de adyacencia. Ya tengo los dos nodos. Como es bidireccional, tengo que mandar llamar, agregar al diccionario N1 y N2 y lo tengo que volver a repetir, nada más que ahora le mando N2 y N1. Por eso es que es, ¿cómo se le llama? Bidireccional, o sea, no es no dirigido. ¿Okay? Si fuera, que en este caso cuando sea dirigido únicamente voy a agregar un solo método, pero eso lo vamos a ver después. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con esto? Entonces, vamos haciendo lo siguiente, vamos probando este método en el main. Ya tengo el print y quiero que me imprima
a lista adyacente que me va a retornar. Y de aquí vamos a empezar a hacer un par de cosas más. Dirigido, arista no dirigida. Es que cuando le puso la condición de si era dirigido, ahí es donde lo escribió mal. Dirigido. Ok. Gracias. Limpio. Y me salta un error. Me dice que nodo no es inhashable, ¿no? No sé si ya conozcan un poco ese término de hash. El hash lo que hace es generarme una llave única para, ya sea para una cadena, para un entero, para cualquier tipo de dato. Los que llevan conmigo, ya llevaron un seminario de bases de datos, vimos algo de hash. Cuando uno se loguea o crea una cuenta más bien en cualquier servicio de internet, voy a poner de ejemplo en Google, cuando uno crea su cuenta, pone el nombre de usuario y pone su contraseña. La contraseña no se guarda literalmente, si ponen del 1 al 8 su contraseña, no se guarda del 1 al 8 en la base de datos, literalmente, porque pues, cualquiera se puede meter y puede ver tu usuario y tu contraseña, ¿no? ¿Qué se hace para que no se vea esa contraseña o ese nombre de usuario también? Se hashean, se hacen pasar por una función de dispersión, por así decirlo, y generan un código. Hay diferentes algoritmos, desde los más clásicos hasta los más nuevos. Son cuestiones muy utilizadas en criptografía para ocultar la información, obviamente, ¿no? La desventaja que tienen muchos de ellos es que con el tiempo una misma palabra, o más bien diferentes palabras, generan la misma llave. A llave me refiero a este conjunto de letras o palabras únicas, que son bytes. Es una cadena larga de bytes única. A eso se le llama colisión. Entonces, cuando se detecta una colisión en un algoritmo, ese algoritmo ya deja de ser útil, porque ya dos objetos generan la misma llave y eso pues ya no es seguro, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que nodo sea hashable, porque los diccionarios en sus llaves tienen que ser tipos de datos inmutables. Por eso es que no podemos poner cualquier tipo de dato dentro de las llaves de los diccionarios. Los permitidos de manera natural por Python son los strings. Los strings son inmutables, no podemos modificarles ni quitarles elementos. Lo que hacemos es concatenar y crear otro string. Las tuplas, si recuerdan las tuplas que son como listas, no son modificables, las podemos leer. Entonces son inmutables. Las listas son mutables, podemos seguirle agregando elementos y estas crecen en memoria, ¿no? Entonces, teniendo este error, lo que tenemos que hacer es que nodo regrese de un modo ese hash que necesita el diccionario para saber que la llave es única y irrepetible dentro de ese diccionario. Y lo único que tenemos que hacer, fácil y sencillo, es definir el método hash, que lo que va a hacer es retornar el hash de lo que únicamente va a almacenar nodo, que en este caso es lo que tiene dato. ¿Ok? Se puede decir que en nuestro diccionario no va a haber puntos repetidos, y no los tiene que haber, porque cada punto representa un nodo de nuestro grafo. ¿Ok? Con eso, ya no nos debería de lanzar ese error, sino ya nos debería de imprimir el grafo. ¿Ok? Aquí me imprimió none porque no lo está construyendo. Déjenme ver por qué. Creo que no lo retorno. No retorno el diccionario. Entonces, fuera de la función, retorno el diccionario que se llama adyacente. Si observan, aquí está el diccionario, porque tengo una llave, ¿no? Una llave al inicio, pero me está imprimiendo la referencia, no me está imprimiendo el valor real, ¿no? Pero sí
vemos detalladamente, pues aquí está la lista de adyacencia y aquí está como su adyacente, su nodo adyacente. Y así lo tiene cada llave. Entonces, para poderlo visualizar, voy a hacer ahorita un método para sacar cada nodo de ese diccionario y convertirlo a string. Y poderlo visualizar en la terminal. Y con esto voy a concluir porque esto que estoy haciendo, ustedes lo van a integrar a su actividad. ¿Dudas con lo que voy a hacer? Entonces, voy a hacer un método que se llame print a lista de adyacencia. No va a regresar nada. Y lo que va a hacer primero es llamar a getList de adyacencia. Esto que estoy haciendo, lo que va a hacer es limpiar o vaciar la lista de adyacencia y volver a construir la lista. ¿Por qué lo hago? Porque a lo mejor agregué otras aristas y me voy a quedar con la arista previa o anterior sin reconstruir, por así decirlo, ¿no? Entonces, por cada llave, en este caso es cada nodo, en esa lista o ese diccionario, como es un diccionario, tiene un método que se llama keys. Me regresa todas las llaves del diccionario. Y lo voy a imprimir aquí, ¿no? Voy a imprimir la llave y le voy a poner unas flechitas como indicando que después vienen los adyacentes. Y voy a probar primero esta parte como para que vean la idea de lo que quiero hacer. Voy a ir al main. Voy a comentar esto. De hecho, voy a comentar todos los print. Y voy a mandar llamar print adyacente. Lo vuelvo a ejecutar. Y se observan, aquí están todos los nodos. ¿Qué es lo que hace el método for que tengo aquí? For cada llave, la estoy imprimiendo aquí, que es cada nodo principal de nuestra lista. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es con otro for, voy a sacar los adyacentes que tiene este nodo. Entonces, ahora sí, el value va a ser, podemos iterar sobre el diccionario, pero en su llave key. En su llave key, lo que almacena es un nodo. ¿Ok? Entonces, que almacena es un nodo, o poner nodo así. Value, es cierto, a ver. Print. Value, vamos a ver qué pasa. Ya me acordé. El nodo es igual a value, está en su posición 0. Lo tenemos dentro de una lista. Entonces, ahora si imprimimos el nodo, aparece acá en la siguiente línea como su adyacente. Entonces, lo que voy a hacer es, en este print, no quiero que me dé un salto de línea, sino más bien que no me imprima nada. Ahí con comillas dobles, pues no tengo nada ahí, ¿no? No voy a imprimir el salto de línea. Entonces, aquí está, ¿no? El nodo está conectado a este nodo que está aquí. Este también está conectado a este nodo. Lo más seguro es que sea un nodo que esté conectado aquí. Entonces, lo que voy a hacer, ponerle algo así. Al final aquí, un salto de línea. Voy a correr de nuevo. Y ahí lo tenemos, ¿no? 410 está conectado con el 1510. 1510, perdón. 1510 tiene estos dos nodos adyacentes. ¿Ok? Que es este que está aquí también.
510 está conectado con el 5100, que es este de acá arriba. ¿Dudas hasta aquí con lo que acabo de hacer? No, profe, todo bien. Ok, entonces, ¿qué van a hacer de actividad? En la actividad, aquí está el grafo que tienen que cargar y ese es como se muestra, ¿no? Si observan, son 3 aristas. Lo cargan, acá se muestra pues toda la información de las partículas, pero van a agregar una función o una acción o un botón para mostrar el grafo. Si observan aquí, está impreso la información del grafo. Si voy más abajo, está la información del grafo en la terminal. Entonces, esto que acabo de hacer, que me está imprimiendo aquí, esto hay que integrarlo también a su interfaz gráfica para que lo imprima en el plain text. ¿Ok? Ok, profe. ¿Dudas o preguntas? Entonces los puntos los vamos a ir sacando del punto JSON que nos pase, ¿no? Así es. O sea, ahora ya que carguen el archivo, su clase que administra las partículas, ahora lo que va a tener que hacer es, esas partículas las van a pasar a un grafo. Ya que tengan esa integración, ya que tengan el grafo, ahora lo que hacen es, primero, pues que se los imprima esos puntos aquí. De hecho, aquí está lo que se espera como resultado. Los paréntesis que están aquí, yo se los agregué a mi proyecto para que así los imprimiera. Y si observan aquí también, pues está la lista adyacente y dentro de cada lista está su nodo adyacente en otra lista. Lo pueden hacer así. Yo lo hice acá de ejemplo, pues más simple, para que únicamente, bueno, aquí sí me imprimo los paréntesis, pero aquí, por ejemplo, faltaría que me pusiera las llaves, ¿no? Igual aquí faltan las llaves, los corchetes, perdón, corchetes y aquí una coma, para ver que están separados. Ok, eso ya ustedes lo completan en su estructura que van a hacer. Nota, este método lo que hace es imprimir en la terminal. No lo va a imprimir, no lo imprime en la interfaz gráfica. Entonces, ustedes tienen que hacer otro método para que en vez de que imprima a pues aquí lo imprima en la interfaz gráfica. ¿Cómo se puede hacer? Para mí el más simple es que hagan otro método que en vez de que imprima, vaya creando un string y se vayan concatenando. Al final, que se concatena la información, que se puede decir va a ser como el flujo de salida, ese flujo de salida va a ser un string, y ese string ya lo pueden mandárselo a la interfaz gráfica para imprimirlo. La otra, que es como, pues, ya meterle más código, sería que desde el main window iteren el diccionario, que era en un for, y que en vez de los prim, ¿cómo se le llama? El set test del plain text edit. Esa es la otra manera. ¿Más dudas o preguntas? Para imprimirlo en la interfaz gráfica, ¿es forzoso poner también los otros corchetes? Es que se me hizo más fácil la visualización que hizo usted. No, no es forzoso, con que se muestre la información que es realmente, lo otro es meramente visual, ¿no? Como para que se observe que es una lista y dentro tiene otras listas que son los adyacentes. Ah, ok. ¿Va? ¿Más dudas o preguntas? Si no, hasta aquí terminamos la clase. Cualquier duda, me preguntan por Telegram o se vienen el jueves aquí a trabajar y ya les puedo ayudar. El siguiente martes tendremos igual clase presencial y virtual y ya vamos a empezar a ver los algoritmos para grafos y los que vamos a ver son los de recorridos en grafos, el de amplitud y profundidad. Entonces yo voy a implementar uno y ustedes implementan el otro. Entonces, el algoritmo de búsqueda en profundidad lo que utiliza es una pila para ir apilando los nodos por los que va pasando y el algoritmo de amplitud o de anchura, que también así se puede encontrar,
utiliza una cola, ¿no? Entonces, es los que ustedes van a implementar y ya les muestro la actividad de lo que se espera, cómo van a mostrar el resultado del algoritmo. ¿Dudas o preguntas más de lo que tienen que hacer? Profe, el próximo martes sí vamos a tener clase. Ah, es que es 12, ¿verdad? Sí, Ah, entonces yo creo hasta el jueves, hasta el sí. ok. Es el jueves 4, jueves 4. ¿Ok? Yo les confirmo por Telegram o por Classroom, o les recuerdo más bien. ¿Ok? Está Ok, muy bien, profe. profe. Va, Muchas entonces gracias. sería todo. Nos vemos. Nos vemos, profe. Muchas Nos gracias. vemos, profe, gracias. De nada. Vaya bien. Gracias, profe. Buen día. Entonces, ¿el jueves?